La casa ahora le pertenece a mi Ana. La voz altanera de Patricia crujió a través del altavoz de mi teléfono. Ya cambié todas las cerraduras. No te molestes en volver. Estaba parada afuera de la pequeña clínica en Guatemala donde he estado como voluntaria los últimos 3 meses, con el aire húmedo pegado a mi piel mientras procesaba sus palabras. Interesante, respondí, manteniendo la voz firme. ¿Y cómo lograste eso exactamente, Patricia? Ella se rió, un sonido agudo y amargo. Ay, Elizabeth, eres tan ingenua. ¿De verdad pensaste que esos viejos documentos de James iban a tener validez? Me encargué de todo mientras tú jugabas a ser salvadora de esos niños extranjeros. Mi nombre es Elizabeth Foster, y a mis 34 años, estaba escuchando a mi suegra intentar robarme mi casa. La casa victoriana histórica que mi difunto esposo James heredó de su abuelo. La misma casa donde James y yo vivimos 5 hermosos años antes de que el cáncer se lo llevara demasiado pronto. La misma casa que Patricia ha intentado reclamar desde su muerte hace 2 años. Gracias por avisarme, dije con calma, colgando antes de que pudiera responder. Mis manos no temblaban mientras abría mi correo electrónico y contactaba al señor Davidson, el abogado de la familia que ayudó a James a dejar todo en orden antes de morir. La escritura original estaba guardada de forma segura en su oficina, junto con otros documentos que Patricia no conocía. Dentro de la clínica, María, una de las enfermeras locales, notó mi expresión. ¿Todo bien?, preguntó con preocupación. Sí, todo bien, la tranquilicé con una sonrisa. Solo un poco de drama familiar en casa. No mencioné que mi suegra acababa de intentar robarme mi casa, o que su hija Ana probablemente ya se estaba mudando, pensando que finalmente habían ganado su larga batalla contra mí. Nunca entendieron por qué James me dejó la casa a mí y no a su hermana. No podían comprender que nuestro matrimonio fue real, que fuimos compañeros en todo sentido. Para ellos, yo solo era la esposa joven que le había robado a su adorado James, la que fracasó en darle hijos antes de que el cáncer lo reclamara a los 37 años. La casa debe quedarse en la familia, insistió Patricia en el funeral, como si yo no fuera familia, como si los 5 años que compartimos James y yo no significaran nada. Cuando decidí ser voluntaria en el extranjero con Médicos Sin Fronteras, usando mis habilidades como enfermera para ayudar a quienes lo necesitaban, Patricia lo vio como abandono. Huyendo, lo llamó, ignorando que ese también había sido el sueño de James. Mi teléfono vibró con un correo del señor Davidson. Documentos seguros. Procediendo como se habló. Regresa cuando estés lista. Sonreí al recordar el día en que James y yo estuvimos sentados en la oficina del señor Davidson, planeando un futuro que no sabíamos que se acortaría. Mi madre intentará algo, me dijo James, con voz débil pero la mente aún aguda. Nunca te ha aceptado, Elizabeth, y no empezará después de que yo me haya ido. Pasamos horas asegurando que todo estuviera blindado legalmente. La casa, la escritura actualizada, el fideicomiso que James había establecido. Todo estaba protegido. Patricia pensó que había encontrado un vacío legal, probablemente algún documento viejo de cuando el abuelo de James era dueño de la propiedad. Pero no sabía de la nueva escritura ni de las cartas que James dejó con el señor Davidson. Esa tarde, mientras ayudaba al personal de la clínica a organizar suministros para los pacientes del día siguiente, mi teléfono se iluminó con mensajes de Ana, la hermana menor de James. ¿Cómo te atreves a ignorar las llamadas de mamá? Esa casa debió ser mía. Nunca mereciste a James. Mañana vamos a tirar todas tus cosas. Reenvié cada mensaje al señor Davidson sin responder. Cada amenaza, cada intento de intimidación, solo sumaba más evidencia para el caso que necesitábamos después. Patricia y Ana no tenían idea de que estaban construyendo un caso en su contra. A la mañana siguiente, recibí otra llamada, esta vez de la señora Henderson, mi vecina anciana que ha vivido junto a la casa por 40 años. Querida Elizabeth, dijo con voz preocupada, hay gente sacando muebles de tu casa. Esa horrible Patricia está supervisando todo. Gracias por avisarme, señora Henderson, respondí. ¿Podría hacerme un favor y tomar algunas fotos? Podrían ser útiles. Ya lo hice, querida. No confío en esa mujer ni tantito. Nunca lo hice, especialmente después de cómo te trató en el funeral del pobre James. Le agradecí de nuevo, sintiéndome agradecida por tener aliadas como ella y el señor Davidson. Patricia creía que había ganado, que mi ausencia me hacía vulnerable.
No tenía idea de que cada uno de sus movimientos estaba siendo documentado, cada acción sumando a su inevitable caída. Mi vuelo de regreso estaba programado para dentro de una semana, pero al mirar alrededor de la clínica, viendo el trabajo que habíamos hecho y las vidas que ayudamos, supe que era momento de volver. James lo habría entendido. Siempre decía que ayudar a otros no debía significar permitir que te lastimaran. Reservé un vuelo para el día siguiente, envié mis detalles de llegada al señor Davidson, y pasé mi última tarde en Guatemala sentada en el porche de la clínica, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos brillantes de naranja y rosa. Pensé en James, en la vida que compartimos en esa hermosa casa antigua, y en las promesas que nos hicimos. Y no dejes que te pisoteen cuando ya no esté, me dijo en uno de sus últimos momentos lúcidos. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Mientras empacaba esa noche, encontré el pequeño álbum de fotos que siempre llevo conmigo. Fotos de James y de mí en tiempos más felices, la mayoría tomadas en la casa que ahora Patricia creía poder robar. Ahí estábamos en el porche pintando las ventanas, en el jardín que plantamos, junto a la chimenea en nuestra última Navidad juntos. La casa no era solo una propiedad, era la representación física de nuestra historia de amor, de la vida que construimos juntos. Patricia pensó que podía borrar todo eso cambiando las cerraduras y mudando a Anna. No tenía idea de lo que se venía. Mañana abordaría un avión de regreso a casa, armada no solo con recuerdos y una vieja escritura, sino con la verdad, documentación legal, lo más importante, las cartas finales de James. Las mismas que mostrarían a todos exactamente por qué él me dejó la casa a mí, y lo que realmente pensaba de los intentos de su madre por controlar todo. Patricia quería una pelea. Muy bien. Pero esta vez no iba a quedarme callada y dejar que me pisotearan. Esta vez, estaba lista para mostrarles exactamente con quién se había casado James. El vuelo de regreso se sintió eterno, aunque pasé la mayor parte revisando correos del señor Davidson. Patricia había estado ocupada en los 3 días desde su presumida llamada telefónica. No solo había mudado a Anna, sino que también había empezado a hacer renovaciones, destruyendo con rapidez las restauraciones cuidadosas que James y yo hicimos a lo largo de los años. Han repintado toda la planta baja, reportó la señora Henderson por mensaje de texto. Ese horrible amarillo chillón que tu suegra siempre quiso, y están destrozando tu jardín. ¿O el jardín? Cerré los ojos, recordando los fines de semana que James y yo pasamos plantando cada flor, cada hierba. Incluso durante su quimioterapia, él se sentaba en su silla favorita junto a la ventana, indicándome dónde plantar las nuevas rosas que había pedido. Creando algo que dure, decía, con una sonrisa cansada pero genuina. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, me quedé sentada por un momento, asimilando los cambios. El elegante tono verde salvia que James y yo habíamos elegido ahora era un amarillo chillante. Los cuidados arriates de flores habían sido arrancados, reemplazados por lo que parecía césped artificial. Incluso nuestro letrero de bienvenida hecho a mano había sido reemplazado por una enorme placa que decía Anna's Home Sweet Home. Cuando bajé del taxi, Anna salió por la puerta principal, con el rostro retorcido de enojo. ¿Qué haces aquí?, exigió, cruzándose de brazos. Mamá dijo, ¿recibiste el mensaje? Lo recibí, respondí con calma, sacando mi maleta del maletero, junto con fotos de ustedes sacando mis cosas. Documentación de las renovaciones no autorizadas y registros de todos los mensajes amenazantes que me has enviado. Patricia apareció detrás de su hija, con una expresión altiva, que se desvaneció en cuanto vio el auto del señor Davidson estacionarse en la acera. Estás perdiendo el tiempo, gritó, aunque noté un leve temblor en su voz. Tenemos documentos que prueban que esta casa ahora le pertenece a Anna. ¿Te refieres al viejo resumen de propiedad que encontraste en el ático?, pregunté, observando cómo se le helaba el rostro. Ese que es de antes de que el abuelo de James transfiriera todo a los fideicomisos familiares. El señor Davidson bajó de su auto con su portafolio en mano. Señora Foster, todo está listo en el juzgado si desea proceder. La altivez de Patricia titubeó. ¿Juzgado? ¿De qué está hablando, Anna? Caminé por el sendero hasta la entrada, notando cómo incluso habían cambiado el llamador antiguo que James y yo encontramos en un tianguis. ¿Quiere mostrarles los documentos ahora, señor Davidson, o esperamos a que llegue la policía? ¿Policía? La voz de Anna se quebró. Mamá, dijiste que esto era legal. Es completamente ilegal,
respondió el señor Davidson abriendo su portafolio. Transferencia de propiedad no autorizada, robo, destrucción de bienes personales, y eso es solo el comienzo. El rostro de Patricia se puso pálido. Escucha bien, esta casa pertenece a la familia. Yo soy familia, la interrumpí con firmeza. James lo dejó claro cuando se casó conmigo, cuando me hizo su compañera en todo, y cuando dejó instrucciones específicas sobre la casa. ¿E instrucciones?, preguntó Ana, perdiendo la confianza. El señor Davidson sacó un sobresellado. Tal vez este sea un buen momento para leer la carta de James. La que me pidió entregar si su madre o su hermana intentaban reclamar la casa. El color desapareció del rostro de Patricia. ¿Qué carta? Mis manos no temblaban mientras abría el sobre, aunque el corazón me dolía al ver la letra familiar de James. Querida madre y Ana. Si están leyendo esto, significa que intentaron quitarle la casa a Elizabeth, así como han intentado quitarle todo desde que me casé con ella. Quiero dejar algo claro, esta casa le pertenece a Elizabeth, no por documentos legales, sino porque ella la convirtió en un hogar. Mientras ustedes se quejaban de que cambiaba la propiedad familiar, ella estaba a mi lado, haciendo que cada día que me quedaba valiera la pena. ¿Dónde estaban ustedes durante mi quimioterapia? Elizabeth estaba aquí, sosteniéndome en las peores noches. Cuando quise rendirme, ella me recordó por qué debía seguir luchando. Mientras ustedes planeaban cómo proteger el legado familiar, ella me protegía a mí, me amaba, me hacía reír incluso cuando todo dolía. Esta casa no es solo una propiedad para ella. Es cada momento que compartimos, cada sueño que construimos juntos. Ella no se casó conmigo por dinero ni estatus, como siempre afirmaron. Se casó conmigo por amor, y me amó mejor de lo que jamás creí posible. Así que no, madre. No, Ana. No pueden quitársela. Ni la casa, ni los recuerdos, ni nada de esto. Elizabeth, mi amor, lamento que te estén haciendo pasar por esto. Muéstrales esta carta. Muéstrales la verdad. Y luego, muéstrales la salida. Con todo mi amor. James. El silencio cayó sobre el porche. Ana estaba llorando, pero Patricia seguía rígida, el rostro una máscara de furia e incredulidad. Ahora, dijo el señor Davidson sacando más papeles, ¿hablamos de las consecuencias legales de sus acciones? Los cambios no autorizados en la propiedad, la eliminación de las pertenencias personales de la señora Foster. No pueden probar nada, empezó Patricia. Pero la voz de la señora Henderson resonó desde la casa de al lado. De hecho, tengo fotos de todo, dijo. Con fecha y hora, mostrando exactamente quién hizo qué y cuándo. Los hombros de Patricia se desplomaron mientras el peso de sus acciones parecía por fin caerle encima. El sonido de una patrulla acercándose hizo que Ana retrocediera, sin rastro de su anterior arrogancia. Elizabeth, empezó. No sabíamos. Y si sabían, la interrumpí. Sabían exactamente lo que estaban haciendo. Solo pensaron que no iba a defenderme. Los oficiales de policía se acercaron mientras el señor Davidson comenzaba a explicar la situación, mientras tomaban declaraciones y documentaban los cambios hechos a la propiedad. Me quedé de pie en el jardín que James y yo habíamos plantado, mirando la destrucción que Patricia y Ana habían causado en solo unos días. Pero debajo del pasto artificial, podía ver las puntas de nuestras plantas perennes asomándose. Algunas cosas están demasiado profundamente arraigadas para ser destruidas tan fácilmente. Igual que mi amor por James. Igual que mi derecho a la casa que construimos juntos. El día aún no terminaba, pero ya podía sentir un cambio en el aire. El plan perfecto de Patricia y Ana se había derrumbado, expuesto por las propias palabras de James, y por su arrogancia. Habían apostado todo a que yo sería demasiado débil, demasiado pasiva para enfrentarlas. Olvidaron algo crucial. James no se casó con alguien débil. Se casó con alguien que lucharía por lo que importa. Alguien que honraría su memoria protegiendo lo que construimos juntos. Mientras la policía escoltaba a Patricia y Ana para que rindieran declaraciones formales, saqué mi copia de la llave de la casa, la original, la que siempre funcionaría sin importar cuántas cerraduras cambiaran. Era hora de volver a casa. A casa de verdad. Y empezar a deshacer el daño que hicieron. James confió en mí para proteger nuestro hogar. Y eso fue exactamente lo que hice. 6 meses después,
Estaba de pie en mi jardín restaurado, mirando como los bulbos de primavera que James y yo plantamos años atrás asomaban de la tierra. La casa detrás de mí había vuelto a su tono original de verde salvia. Cada cambio que Patricia y Anna hicieron fue cuidadosamente deshecho. No fue fácil, pero con cada detalle restaurado, me sentía más cerca de la vida que James y yo habíamos construido. Las consecuencias legales para Patricia y Anna fueron rápidas y significativas. Se les ordenó pagar todos los daños a la propiedad, y una orden de restricción les prohibía acercarse a menos de 150 metros de la casa. El señor Davidson fue minucioso al presentar los cargos por intento de robo y destrucción de propiedad. «Hiciste lo correcto», me dijo la señora Henderson una tarde, mientras compartíamos té en el porche donde James y yo solíamos ver atardeceres. Esa casa nunca fue para ellas. James sabía exactamente lo que hacía cuando te la dejó a ti. Tenía razón. La casa se había convertido en algo más que un edificio. Era un testimonio de amor, fortaleza y del poder de defender lo que es correcto. En los meses desde la confrontación, recibí cartas de la familia extendida de James. Muchos se disculpaban por haber creído las mentiras de Patricia sobre mí durante años. Incluso Anna, separada por primera vez de la influencia de su madre, envió una carta. Elizabeth, lo siento. He leído la carta de James una y otra vez, y por fin entiendo lo que él vio en ti. Lo que hice fue imperdonable, pero quiero que sepas que lo lamento profundamente. Hiciste más feliz a mi hermano de lo que jamás lo vi. No respondí de inmediato, pero guardé la carta. Quizás algún día, cuando las heridas no estén tan frescas, haya espacio para el perdón. James habría querido eso. La casa dejó de ser solo mi hogar. Se convirtió en un refugio para otros. Empecé a organizar retiros de fin de semana para viudas jóvenes, compartiendo el espacio que me ayudó a sanar con otras que también lo necesitaban. En el jardín donde Patricia puso pasto artificial, ahora cultivaba vegetales que donaba a bancos de alimentos locales, continuando el legado de James de ayudar a los demás. Una noche tranquila, mientras me sentaba en nuestro rincón de lectura favorito, encontré un viejo cuaderno escondido detrás de unos libros. Dentro estaba la letra de James. Planes que habíamos hecho para el futuro de la casa. Convertir la habitación de huéspedes en biblioteca. Elizabeth necesita un buen lugar para todos sus libros. Plantar más rosas. Le encanta verlas florecer. Tal vez algún día hacer de la tercera recámara una nursery. Esa última línea hizo que me doliera el corazón, pero ya no con el dolor agudo de antes. Ahora sentí gratitud por los sueños que compartimos, incluso los que nunca alcanzamos a cumplir. Agregué mis propias notas debajo. Tu habitación de huéspedes ahora es biblioteca, llena con tus libros de medicina y mis diarios de enfermería. El jardín de rosas florece. Tu variedad favorita sobrevivió la destrucción de Patricia. La tercera recámara se está convirtiendo en un espacio de meditación. Ayudando a otros a sanar, como siempre quisiste. La voz de la señora Henderson interrumpió mis pensamientos desde su patio. Elizabeth, las primeras rosas están floreciendo. Salí a ver las rosas amarillas que James había plantado para mí, asomando entre la tierra de primavera, más fuertes y numerosas que nunca. La vida siempre encuentra la manera de persistir, de florecer incluso después de los inviernos más duros. Parada ahí, rodeada por la casa que James y yo tanto amamos, me sentí en paz. Patricia y Anna intentaron borrarme de este lugar, pero solo lograron mostrarle a todos exactamente por qué James me eligió a mí como su guardiana. Esta casa no era solo ladrillos y cemento. Era amor hecho tangible, una promesa cumplida, un legado honrado. Y ahora también era un lugar de sanación, no solo para mí, sino para otros que lo necesitaban. A James le habría gustado eso. Siempre decía que la mejor venganza es vivir bien, y ayudar a otros en el camino. Mientras caminaba de regreso al interior, con el sol de la tarde proyectando sombras familiares a través de los vitrales que restauramos juntos, sonreí. Hay cosas que no se pueden quitar. Ni con cerraduras nuevas. Ni con trucos legales. Ni con ninguna cantidad de manipulación. El amor, la verdad y la justicia siempre encuentran la forma de prevalecer. Así como la primavera siempre llega después del invierno. Y las rosas vuelven a florecer.